Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos el honor de entrevistar a un amigo de la casa, como lo es don Manuel Hernández González, profesor catedrático de Historia de América de la Universidad de La Laguna, España. Ha sido profesor invitado y becario postdoctoral de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. Ha publicado más de 60 libros, 10 de ellos en América, más de 50 ediciones con estudios críticos y más de 100 artículos. Es miembro de las academias de la historia de Canarias, de Cuba, de Venezuela y República Dominicana. Ha ganado 6 premios de investigación histórica y el día de hoy estaremos hablando sobre su libro Entre la insurgencia y la fidelidad, textos canarios sobre la independencia venezolana. Y bueno, el protagonismo desarrollado por los canarios en el largo conflicto bélico de la guerra de independencia o secesión en Venezuela fue muy significativo. Los isleños participaron en ambos bandos y tuvieron un comportamiento y una actitud similares a los del conjunto de la sociedad venezolana. Con una edición y estudio crítico de Manuel Hernández González, se recopilan en esta obra una serie de textos, en su mayor parte inéditos o difícilmente accesibles, escritos por canarios. En ellos exponen sus puntos de vista sobre la contienda a través de una notable diversidad de fuentes, tales como autobiografías, correspondencias, relaciones, discursos, proclamas, etcétera, ¿no? Que enriquecen extraordinariamente el conocimiento que se tenía hasta la fecha sobre sus puntos de vista acerca de la secesión de esta provincia española. Así que sin más, bienvenido una vez más a su casa, don Manuel, a Venezuela Provincial. Yes. Bueno, don Manuel, la primera pregunta no podría ser otra, sino ¿qué lo llevó a publicar este libro de recopilación documental? Bien, era mostrar al lector pues toda una serie de textos de los canarios que escritos sobre la contienda de la guerra de independencia de Venezuela. Básicamente era eso y con una pequeña introducción de estudiar los distintos casos que eran muchos de ellos manuscritos, que otros fueron impresos en su época, eh, pero que no eran conocidos la gran mayoría de ellos. Entonces tratar de introducirse a través de eso cómo fue la actitud que tuvieron canarios que vivieron en Venezuela, canarios que en uno de los casos no vivió en Venezuela, pero que conocía a muchos de los protagonistas de esa contienda, como es el caso de José Agustín Álvarez Rijo, etcétera, pues que eran los puntos de vista y cómo se veía y cómo se sentía por parte de los canarios, lo que fue evidentemente un conflicto muy grande para ellos y como fue para el conjunto de la sociedad venezolana. La mejor forma de entender la guerra de independencia o secesión de Venezuela es por medio de las fuentes primarias, ¿no? Y en el libro cuenta con una introducción donde observamos la autobiografía de Antonio Ascanio o las reflexiones de Pedro Eduardo, ¿no es así? Sí. Dos personajes que eran de la élite canario-venezolana que, que defendían además lo que era común en la gran mayoría de los canarios de la élite, que era defender el proceso tal y como fue desarrollado por los mantuanos, tal y como fue y nació desde el 19 de abril de 1810, ¿no? Eh, los dos, uno es un texto, el de Pedro Eduardo es un texto donde él, a través de una carta a un amigo de la infancia de Las Palmas de Gran Canaria, Felipe Macieu, uno de las familias de la élite de origen palmero de Canarias, los Macieu, que eran grandes terratenientes en La Palma, y alguaciles mayores de Santo Oficio, bueno, tenía regidores perpetuos, etcétera. Cómo era su visión desde la perspectiva de un canario de la élite del proceso de independencia. El otro era Antonio Ascanio Ascanio. y Franchi Alfaro. Antonio Ascanio y Franchi Alfaro es un personaje que era consuegro de un cubano que fue uno de los que hicieron la declaración de independencia, historiador famoso, camagüeyano, Francisco Javier Llanes, justamente de su archivo como historiador que se conserva en la Academia de la Historia de Venezuela.
extraje, eh, transcribí ese diario que curiosamente y significativamente se corta, aunque él vivió muchísimos más años, se corta increíblemente y eso siempre me ha dado lugar a muchas reflexiones cuando el famoso incidente porque se corta, o sea, no es que lo cortara él, lo cortaron el documento. Yo no sé quién, si fue Francisco Javier Llanes o historiadores posteriores, se corta cuando el famoso incidente de que Bolívar traiciona a Miranda en La Guaira. Y se corta ahí increíblemente ese diario, ¿no? Diario que inicia reflexionando, porque fue hecho muchos años después, yo calculo sobre 1830, por ahí, cuando escribió esa autobiografía, se corta ahí. Y eso da mucho que reflejar porque hay que tener en cuenta que Antonio Ascanio Franchi Alfaro, que nació en La Ujú, Orotava, de una familia de la élite venezolana, tenía parientes como el conde de la Granja, etcétera, como personajes muy importantes dentro de la élite venezolana. Su hermano Domingo además conocía muy bien todo eso porque Domingo, que fue corregidor de Caracas a la independencia, que fue secretario personal de Bolívar, con el cual hay ujú. correspondencia y todo demás, etcétera, que sabían mucho de esas cosas y sin embargo inexplicablemente esa parte quedó cortada ahí y nunca he sabido realmente cuál fue la causa de que ese diario manuscrito, esa autobiografía se cortara ahí. Antonio participó activamente del proceso de independencia, se casó con una de las familias de la élite, los Ustari. eh, de hecho, pues su hija, como hemos señalado, se casó con el hijo por eso eran consuegros, con el hijo de Francisco Javier Llanes, que era hijo de un también, él vino a Venezuela con su tío, que era un médico socarrás, y él estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Caracas. Entonces, Juan fue gobernador de Aragua, incluso fue diputado en la época de 1830, cuando la creación de la República de Venezuela. O sea, un personaje que conocía muy bien todas esas cosas, pero que desgraciadamente su diario se corta. Pero su diario nos permite varias cosas. ¿Por qué él fue a Venezuela? Porque él era hijo de una familia de mayorazgos de la élite, pero era un secundón, como también Domingo. Tenía otro de sus hermanos, era guardia coro en Madrid. Y entonces él dice, yo tengo que buscarme la vida porque mis padres van a morir y yo no puedo vivir porque mi hermano va a heredar todo el mayorazgo, etcétera. Y entonces dice, yo no me fui a Madrid porque estaba en guerra, pero me voy a Caracas porque quería que era tranquila, claro, en 1808. Y de repente pues encontró Sí, todo el proceso de independencia ahí. sí, a Y los dos él años narra ya está además ya. cómo fue el 19 de abril, narra el terremoto, todos sus años lo narra muy bien desde el punto de vista de una persona que considera, y entonces, como dice de los canarios, ¿no? Dice, esos canarios y tal, que los enemigos capitales de la independencia, y claro, yo era canario y tal, me encontré todo eso lo analiza él, pero se corta ahí inexplicablemente. El otro, Sí, Pedro Eduardo, es un personaje nacido en La Laguna, de origen irlandés, porque Eduardo es la castellaниzación de Edwards, eh, una familia que ya llevaba 3 generaciones, 4 generaciones viviendo en Canarias. Eh, eh, Uno de sus hermanos, Salvador Eduardo, fue también un regidor, un personaje del consulado, comerciante en La Guaira, etcétera, personaje que también apoyó la causa independentista, etcétera. Y Pedro Eduardo curiosamente, apoyó la independencia y dice una cosa, dice, yo como isleño me siento colono, dice, por mis antepasados me siento inglés, o sea, él no se reconocía irlandés, se reconocía inglés, lo cual es interesante, ¿no? Porque dentro de las familias de Irlanda no todo el mundo defendía el ser irlandés, él se siente inglés. Pero era católico y era irlandés, etcétera, ¿no? Pero como canario me siento colono, o sea, como la justificación de por qué él apoyó el proceso de independencia.
Él vivió de lleno, él fue regidor del primer ayuntamiento de la Independencia de Caracas, fue prior del consulado en Angostura y además después él se casó con la viuda del general Anzoátegui y él narra cómo fue su amor, etcétera. Todo eso lo va narrando, toda su experiencia vital durante todos esos años, la narra en esa carta autobiográfica donde explica por qué todas estas cosas. Él se tuvo que exiliar en las islas de Saint Thomas, cuenta cómo tuvo que exiliarse cuando la invasión, cuando Boves, etcétera, todo eso lo narra y cuenta todo eso, cuenta cómo regresó, etcétera, toda su experiencia de todos esos años la narra allí y ellos dos son dos significados canarios de la élite que apoyaron el proceso de independencia, tanto Pedro El li- Eduardo como Antonio Ascanio Franchi Alfaro. Ujú. En el libro nos habla también don Manuel de la percepción desde Canarias de la contienda, ¿no? Las anécdotas de Álvarez Rizzo. ¿Cómo se veía la guerra desde el archipiélago? Sí, Álvarez Rijo era un historiador, nació en el Puerto de la Cruz, nació en 1799, por tanto coetáneo a todo el proceso. Conoció también cuando era capitán general de Canarias a otros de los personajes que también salen aquí, que fue Francisco Tomás Morales. Vivió de cerca cómo era percibido desde Canarias la guerra en aquellos momentos, la guerra de independencia, incluso pues como algunos de los personajes que después jugaron un papel, entre ellos uno que hablaré después, que saldrá, Casiano Medranda, ¿no? El padre Casiano Medranda era gobernador militar, era icodense y era gobernador militar del Puerto de la Cruz. Ujú. Y estaba enlazado, se casó con una familia de los Orea y Machado de la Guerra, que curiosamente eran familias de comerciantes en Caracas. Eh, eh, Gonzalo Orea, que apoyó la causa realista y fue miembro de la Junta de Secuestros de Domingo Monteverde, y su hermano Teleforo, que llegó a ser representante en los Estados Unidos de la independencia y murió siendo cónsul de la Gran Colombia en Filadelfia. Y Casiano Medranda, que era su sobrino, que llegó a ser representante en las cortes, en el gobierno inglés en las islas del Caribe por parte de la Primera República de Venezuela y que murió en la guerra precisamente como capitán del ejército independentista y fue uno de los que formó, y por eso publicó el discurso, uno de los que formó la Sociedad Patriótica de Caracas y publicó un artículo en lo que era su órgano de prensa, el famoso publicista de Venezuela. Entonces, Álvaro de Riesgo, que estaba en contra del proceso de independencia, pues sin embargo estaba analizando cómo fue esa repercusión, etcétera, y él pues nos ha dejado pues un excelente retrato desde esa perspectiva con testimonios de personas que conocían ese proceso de todos los lados, como señalado. Cita en su obra la correspondencia también con Páez y manifiesto partidario de la independencia del canario Agustín Peraza Betancourt, ¿no? Agustín Pérez sabe que Tancur era un majorero que curiosamente hace un análisis de por qué los canarios cambiaron de los bandos, ¿no? Él llegó incluso a mandar ese documento, que eso se armó una polémica, al Cabildo de la Laguna, para que Canarias se integrara en la Gran Colombia en aquellos momentos, ¿no? Con cosas de José Antonio Páez, etcétera. La reflexión que él hace es la siguiente. Los canarios, la Primera República era una república oligárquica y los canarios no la apoyaron porque defendían los intereses de los mantuanos. Y por eso la gran mayoría de los canarios, pues, se opusieron a la Primera República, apoyaron al principio a la Junta Suprema, porque no era ruptura total, aunque era ruptura de hecho, porque todavía seguía defendiendo a Fernando VII, ¿no? Como Sí. junta defensora de los intereses Sí, de Fernando VII. Pero cuando estalla la rebelión, cuando la élite de Caracas en el Congreso declara la independencia, pues ellos consideraban que era la ruptura, la proclamación de la primera, y por eso ya muchos de los canarios
de clase baja, llevaron las rebeliones tanto de Valencia como la rebelión de la Sabana de Teque, Del Teque. de Ujú. la parroquia Altagracia de Caracas, en el cual murieron ajusticiados de forma increíble más de 14 Sí, personas, pero sí, eh, decapitados, hay que eh, decirlo así. sí, decapitados. Entonces, el, el, estábamos a ver si yo me desvié, o sea, ¿cuál era la pregunta que tú me habías Sí, señalado? o sea, estamos hablando de Agustín Pérez y Ah, sí, de Betancourt. Antonio. Entonces, ya recuerdo. Entonces, el bajorero este, Peraza Betancourt, pues dice que los canarios, pero que después los canarios pues lucharon con Boves, ganaron, etcétera, la causa, pero cuando el momento que él considera central del cambio de postura de los canarios, se da cuando llegan las tropas de Morillo en 1815 y considera a los canarios y a los llaneros como un ejército de segunda fila, los desprecia, etcétera. Y entonces él señala el cambio cualitativo que se da también en el conjunto de la élite de las clases bajas venezolanas, entre ellas los llaneros, cuando al considerarlos de poca categoría, viene la estrategia de un descendiente de canarios que probablemente era realista, aunque quiso ocultarlo, que José Antonio Páez, incluso hace autobiografía. Yo me eduqué con mi primo Domingo Páez, natural de las Islas Canarias, etcétera y tal. Y entonces hace el cambio de posición de que atrae a las clases bajas venezolanas, entre ellas los canarios de clase baja, ofreciéndole mientras que el ejército de la Primera República era un ejército oligárquico, como el clásico sistema de milicias en el cual los jefes eran las clases dirigentes venezolanas y los soldados eran los pardos y los blancos de orilla, pues ahora se les atrae socialmente y entonces cambian de posición. Y eso es lo que explicaba, según él, el cambio de enemigos capitales de la independencia, los canarios pasaron a ser, digamos, a cambiar de bando. Y lo que explicaba cuando recién creada la República de Venezuela en 1830, José Antonio Páez hace un decreto exclusivo para promover la emigración de los canarios. No se explica si eran los enemigos capitales de la independencia, como se decían los discursos de aquellos momentos, entre ellos el famoso Fermín Toro, que dice curiosamente un descendiente de canarios, que dice que los canarios eran los enemigos capitales de la tal porque eran los traidores, etcétera, y tal, a la República de Venezuela, como José Antonio Páez promueve la inmigración de canarios. Es por el cambio y eso es lo que trataba de analizar esta proclama independentista que hizo al Cabildo de La Laguna Agustín Peraza Betancourt. Es interesante esto que nos cuentan, ¿no? Porque si nos ponemos a ver la documentación de la época y viendo la especial inquina de Simón Bolívar hacia los canarios en su decreto de guerra a muerte y otros documentos republicanos como el que acaba de citar, eh, se cree que había una mayor parte de canarios partidarios de la fidelidad a la monarquía hispánica, pero luego cambia como usted está señalando, pero inclusive siguieron estando muchísimos canarios en el bando realista. Al final de la guerra, ya en 1821, con la batalla de Carabobo, cree que ese porcentaje de canarios era todavía mayoritariamente fiel a la monarquía hispánica. Y yo pienso que estaba cambiando. Mira, hay uno que precisamente presenta el texto de su hijo, que fue un canario que fue realista fue incluso del batallón Numancia, que es Blas Cerdeña. Blas Cerdeña fue un militar realista y sin embargo después cambió de posición y terminó a ser general en el Perú, general independentista, en el texto que él publicó su hijo en Mm. Lima, ¿no? Contando la vida, incluso fue el que estuvo metido en la famosa proyecto de Santa Cruz de una confederación peruano-boliviana. Él se opuso activamente a Bolívar, etcétera. Entonces, pero se explica que los canarios que decidieron quedarse
porque una parte de los canarios también se fueron para Puerto Rico, se fueron para Cuba, cuando en las guerras de independencia, que decidieron quedarse, pues ya yo creo que sí se dio un cambio. No sé, obviamente no se puede saber el porcentaje, pero evidentemente hay un cambio cualitativo, porque lo que está claro es que los canarios en clase baja, entre ellos el propio, como lo dice Francisco Tomás Morales, no estaban de acuerdo con la política de Morillo sobre las milicias, digamos, eh, tradicionales, porque él privilegió y consideró de primer orden al ejército profesional frente a lo que eran las milicias tradicionales, que al fin y al cabo eran las que habían ganado dos veces a la causa española la independencia, primero con la caída de la Primera República y después de la caída de la Segunda República. Cuando llega Morillo, prácticamente, salvo la isla de Margarita, todo estaba reconquistado por las tropas, vamos a decir, realistas. Sí, bueno, a excepción en Nueva Granada, Cartagena y otros territorios, ¿no? Sí, no, pero estoy Pero hablando del caso sí, de la sí, República de de Venezuela. Venezuela. Sí, Sí, claro. Bueno, de tierra firme, por llamarlo de una mejor sí. manera. Sí. De la documentación más resaltante que conseguimos es la referente al líder realista, ¿no? Francisco Tomás Morales, que acaba de nombrarlo. Y encontramos su expediente personal, la relación histórica en compendio de las operaciones del Ejército Expedicionario Sí. de Costa Firme y también un breve e importante advertencia de 8 españoles de Venezuela, emigrados y residentes en Curazao, para la lectura y juicio del manifiesto que publicó en La Habana, impreso en Nueva York, ¿no? Del capitán de navío Don Ángel Aborda contra el general en jefe del Ejército de la Costa y la pregunta es, ¿cuál fue la visión de Morales sobre la guerra una vez terminada? Bien, él dice claramente, incluso lo del caso de cuando muere Boves, ¿no? Y él estaba el lugarteniente, lo de Urica y tal. Él considera que la causa de la independencia, vamos a decir así, perdón, la causa monárquica en Venezuela, pues se había dado preferencia a los militares profesionales frente a lo que él considera que eran las fuerzas fundamentales, que eran las milicias, ¿no? Las milicias realistas las que habían desarrollado la guerra, ¿no? Y por eso siempre tuvo conflicto, en el caso también con la Borde, también tuvo un clarísimo conflicto en la famosa batalla naval del lago de Maracaibo, que fue el Ujú. último, antes de Puerto Cabello, de las dos plazas que quedaron, Sí, es digamos, es importante que hable de la batalla naval del lago de Maracaibo, porque cuando capitula el cita en sus memorias que la causa de la derrota fue la siguiente, abrimos comillas, don Manuel, la debilidad de espíritu de una gran parte de los jefes que desgraciadamente se hallaban a la cabeza de las provincias y que la mayoría del honrado pueblo americano se hallaba bien con el gobierno del rey. Estas son las palabras de Morales. sí, yo pienso que él consideraba de que los militares profesionales, él estaba, vamos a decir, muy contrario, ¿no? Y había una pugna clara en eso, ¿no? Y que se puede ver claramente con el conflicto con Morillo, ¿no? Yo creo que hay, pero es curioso porque él después, porque si nosotros nos quedamos solo con su etapa venezolana, él después va y es nombrado capitán general de Canarias. Y él tiene grandes conflictos también. Estamos hablando en un periodo además de gobierno absoluto en España, con Fernando, la segundo periodo después del trienio liberal, ¿no? Y él tiene Sí, grandes conflictos. la década omniosa. Sí, y él tiene esas reflexiones que él le cuenta a Alba de Rijo, que son muy interesantes, que yo pongo en el texto, porque Alba de Rijo estuvo comiendo, porque Alba de Rijo era alcalde en aquel momento del Puerto de la Cruz y él era capitán general de Canarias. Y curiosamente él llegó a ser acusado incluso de independentista en esa época porque sus puntos de vista eran muy distintos a hay que tener en cuenta que además en Canarias, al igual que Cuba, se dio un proceso muy curioso y significativo de que mientras que la represión del liberalismo fue muy fuerte en la península, en Cuba y en Canarias fue totalmente benigna, ¿no?
tan benigna, que en el caso de Cuba fue tan escandaloso de que el gobernante, el capitán general que fue nombrado por el liberalismo, Vive se mantuvo durante 10 años gobernando como capitán general. Él hizo la transición y la concordia. De hecho, financió un periódico que se llama La Concordia para garantizar la transición política y que no hubiera represión en el caso cubano. Y en el caso canario también, pero en el caso canario hubo algunos personajes absolutistas que tuvieron el abierto enfrentamiento con Morales, porque Morales se negó a que hubiera una represión política en Canarias por los liberales que hegemonizaron el poder político durante el trienio liberal. Entonces, en ese sentido, él tenía una cierta inquina hacia lo que era lo profesional. Al fin y al cabo, él nunca fue mineral, él era un comerciante, un Sí, de pulpero, como espíritu, decían peyorativamente, vendedor de pescado frito en Piritu, y, y él realmente, por eso comparando cómo fue el último capitán general de Venezuela y capitán general en Canarias, su posición política y social en ese sentido es bastante ilustrativa frente a lo que él consideraba los militares profesionales, etcétera, que siempre rechazó. sí, bueno, hay muchos historiadores que piensan que justamente esta división entre liberales y absolutistas fue la verdadera causa, ¿no?, de la pérdida de las guerras secesionistas en América, ¿no? Y por último, don Manuel, usted señala que en los textos del libro, en su mayor parte, son inéditos o difícilmente accesibles. ¿Cuál de todos resaltaría más por su desconocimiento y falta de accesibilidad? Bueno, obviamente los textos de Pedro Eduardo y Antonio Ascanio, Francia Alfaro, lógicamente eran totalmente inaccesibles. El texto de Pedro Eduardo estaba en una biblioteca municipal de la Orotava, ¿no? Y el otro, pues, estaba en la Academia de la Historia, pero nunca había sido publicado, ¿no? Esos dos, desde luego, son totalmente inaccesibles, ¿no? Otros en parte habían sido publicados como Morales, una parte sí, otra no. José Agustín Álvarez Rijo estaba en un archivo particular. Hoy está en la Biblioteca de la Universidad de La Laguna porque años después los herederos de José Agustín Álvarez Rijo decidieron donarlo a la Biblioteca de la Universidad de La Laguna. Pero obviamente era un texto totalmente manuscrito, nunca había sido publicado hasta que lo publiqué yo, ¿no? Y que llama justamente Los Canarios en las Independencias de América, se llama, o sea, como una visión o sea, que todos esos textos y algunos, pues, personajes, Casiano Medranda, nadie sabía quién era. Evidentemente estaba en un artículo que sí fue publicado por la Academia de la Historia, facsímilmente, en el Publicista de Venezuela, pero nadie sabía quién era Casiano Medranda, prácticamente. Hay textos de Domingo Miranda, Monteverde, que también eran inéditos, que fueron publicados. Inéditos quiero decir, fueron publicados, pero eh, en 1812, no con posterioridad, ¿no? Que es curioso también el caso de Domingo Monteverde, porque Domingo Monteverde ejemplifica, en mi entender, el complejo porque hay que, claro, eh, el caso de Bolívar y el por qué, muchos aspectos de por qué Bolívar vendió a Monteverde, a Miranda, no se explica, cosa que no se hubiera explicado si en el caso del parentesco que tenía Monteverde eh, con Bolívar, parentesco indirecto, en el sentido de que tres de los de las hermanos tres de las hermanas de la madre de Bolívar se casaron con tres primos de Monteverde y cómo Monteverde les dio el pasaporte en el mismo viaje, curiosamente, a Curazao, a Simón Bolívar, a los hermanos Rivas, que eran sus primos, y
Y además, curiosamente, a aquel que hizo después el origen del famoso decreto de guerra a muerte, que era Briseño, sí, el Briceño, diablo Briseño. también le dio el diablo Briceño, le dio el pasaporte, curiosamente. O sea, pero claro, si tú estudias el caso Domingo Monteverde, que es un señor nacido en La Laguna, Domingo Monteverde y Rivas, bisnieto de un capitán general de Venezuela que era Dico de los Vinos, Marcos Betancur y Castro, vinculado también a los Castro, al famoso ingeniero en Rusia, Agustín de Betancourt. Al mismo tiempo, paradójicamente, su tío era Marcos Rivas, un tinerfeño que fue regidor del Ayuntamiento de Caracas, padre de todos los famosos Rivas, Herrera, o sea, es un personaje también interesante. Su abuelo, el abuelo por parte de los dos, Roberto Rivas, había sido capitán general de Yucatán. O sea, es que es increíble todas las vinculaciones que tiene toda esta gente con la élite. Otro Monteverde, su hija se casó con un presidente de Venezuela, fue Fernando Monteverde Molina, que fue miembro de la junta de su pariente Domingo Monteverde y Rivas, y un hermano de él, José Monteverde, que también estuvo en Caracas, le dio todas las fórmulas, las cartillas educativas a Simón Rodríguez para montar la primera escuela donde curiosamente estuvo estudiando también Simón Bolívar. O sea, se ve toda esa gran conexión de todas esas cosas, como hemos señalado, o como hemos visto de los Medranda, los Orea, vinculados también a los Miranda, o sea, a los López Méndez, que eran parientes de Miranda también, que fue representante primer, vamos a decir, embajador en En Inglaterra Londres, sí. de Venezuela, que el padre Bartolomé fue padrino de confirmación de Francisco de Miranda y era de Garachico en Tenerife. O sea, toda una serie de vinculaciones absolutamente increíbles de toda esa, que es lo que un poco trataba de analizar, de la enorme complejidad de todo este proceso. Y claro, un proceso que debemos tener en cuenta que nació en una época de expansión económica como era en Venezuela, como era en esos años, pero que evidentemente el impacto clarísimo fue la invasión napoleónica y fue el origen de todo este proceso, la invasión napoleónica. Y en 1810, cuando cae la Junta Suprema, la Junta Central de Sevilla, Cádiz queda sostenido por la Armada Británica prácticamente, y es lo que es el origen de todo este proceso y el detonante de todo este proceso que se dio en esos años en Caracas y que va a originar una guerra civil que fue una guerra social de una brutalidad tal que se murió un tercio de la población venezolana, que la economía quedó totalmente destrozada, etcétera, ¿no? Y una economía que había crecido espectacularmente en la primera década del siglo XIX, con el desarrollo del café, el tabaco, el añil, etcétera, junto con el tradicional cacao y todo eso, y la ganadería que se exportaba masivamente al Caribe. Todo eso, evidentemente, entró en colisión en 1810 y con las consecuencias que todos sabemos de este largo conflicto que teóricamente acababa en Carabobo, pero que realmente se mantuvo hasta 1823 con Puerto Cabello, ¿no? Con la caída de Puerto Cabello. Y muchísimo más después con las guerrillas realistas como la de Arizábalo y Dionisio Cisneros, don Manuel. Bueno, ya nos quedan 3 minutos. Yo creo que la mejor forma, como dije anteriormente, de estudiar esta guerra es por medio de las fuentes primarias y en este libro pues traen muchísimas, ¿no? Y sobre todo de una parte de la sociedad venezolana como es los canarios, que más de la mitad de la población pues o tiene orígenes canarios o eran canarios en aquella época que estuvieron interviniendo en esta guerra de independencia o secesión, como lo queramos llamar. Así que bueno, los que quieran leer este libro pueden buscarlos en las redes sociales, está todavía disponible también en Amazon. Y bueno, don Manuel, las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirse de nuestro público. Bien, solo agradecerte porque me hayas invitado para hablar sobre
este tema y el papel que jugaron los canarios. No debemos olvidar que canarios e hijos de canarios y nietos de canarios había muchísimas personas en la sociedad venezolana. Yo siempre recuerdo que los tres primeros presidentes de Venezuela eran los tres de origen canario. José María Vargas, cuyo padre nació en Aruca, Carlos Zulé, cuyo padre nació en Santa Cruz de Tenerife y era pariente de otro de los personajes que espiar, que curiosamente intervino además en el proceso que lo condenó y lo fusiló por parte de Simón Bolívar y José Antonio Páez. O sea, y no hay que olvidar que personajes incluso como Andrés Bello, sus ocho bisabuelos y una abuela eran emigrantes canarios a Venezuela y, y es otro personaje importante de todo este proceso. Y como ellos, los Paz Castillo, los López Méndez, los Orea, los Rivas, tantos y tantas familias de las clases populares y de la élite que formaron, digamos, con lo cual los canarios estaban totalmente integrados en la sociedad venezolana y totalmente considerados como isleños. Por eso justamente el decreto de guerra-muerte divide entre españoles y canarios, y eso no fue casual, eso forma parte de cómo eran vistos y concebidos los canarios como un territorio ultramarino conquistado por España, que era como eran vistos en aquellos momentos, ¿no? Conquistado por España y que era una sociedad mestiza como era la sociedad canaria, de elementos aborígenes, moriscos, negros, andaluces, portugueses, etcétera, y formaron todo ese cuerpo que evidentemente para entender la sociedad venezolana hay que recurrir a Canarias y a la inversa. Son por eso esa hermandad tan enorme que a lo largo de tantas generaciones y tantos siglos pues, ha formado el cosmos canario venezolano. Sé que estábamos terminando el podcast, don Manuel, pero qué bueno que señala, ¿no?, la importancia de los canarios en la independencia o la secesión de Venezuela, como queramos llamarlo, porque es fundamental, ¿no?, el papel de los canarios, sobre todo en el lado realista, como hemos hablado, porque la contrarrevolución fue liderada por canarios y en 1812 un total de 190.000 personas de origen directo canario vivían en Venezuela, ¿no? Y de los canarios que destacaron en la independencia tenemos a Domingo Monteverde, a Tomás Morales, también a José Antonio Llanes, a Pascual Martínez, a Salvador Gorrín, Francisco Rosete, no, bueno, entre otros, ¿no? Y hay que recordar, don Manuel, que la brutalidad del régimen republicano hacia los canarios durante la guerra fue infame, ¿no? Y existe documentado multitud de casos de asesinatos y después del desmoronamiento de la autoridad realista que fue restablecida por Domingo de Monteverde en 1813, pues surge la Segunda República Venezolana y ocurre por parte de los insurgentes una ola de abusos en plena guerra a muerte dictada por Simón Bolívar en contra de los españoles y Canarias, ¿no? Como dice textualmente Bolívar en el decreto. Y cita usted, don Manuel, en su obra Los Canarios en la independencia de Venezuela lo siguiente, porque yo creo que es importante reseñarlo, ¿no? Abrimos comillas. Con el retorno de los republicanos a Caracas, Arismendi, al sobrar uno de los 19 banquillos de la Plaza de la Catedral, supo que uno de los encargados canarios de Rivas se paseaba por los alrededores, por lo que hizo fusilar sobre el vacío. Los ajusticiados eran conducidos primero al Caposanto en una carreta, pero quemada esta accidentalmente por el taco de un tiro que tomó el pábulo de la grasa humana. Se emplearon en adelante cueros de ganados tirados por el presidio. Juan Vicente González reseña otros casos de isleños asesinados, como los del tío Medina, del que una esquina de Caracas lleva su nombre, del que se supo el comandante general que se dirigía al centro de Caracas y sin respeto a sus 80 años, a las lágrimas del pueblo, al salvoconducto de Bolívar es asesinado infamemente. O el del anciano propietario tinerfeño de Chacao, Nicolás Ravelo, que fuera de sí, regañando porque le sacaban de su casa, fue conducido sobre un asno a uno de los banquillos. Eh, Cerramos comillas, ¿no? Triste toda la violencia que vivieron y sintieron en carne los canarios durante la guerra, ¿no, don Manuel? Sí, claro, fue una estrategia errada totalmente de Simón Bolívar porque evidentemente sí hubo en la Primera República, pues los casos de Valencia y los casos de la Sabana
del Teque que fueron cortados radicalmente, especialmente el caso de la sábana del Teque, que prácticamente no pasó de una conspiración, que por cierto estaban conectadas, la de Valencia Y que y usted, la usted me contó que dentro de poco va a publicar, ¿no? Sobre este tema. Sí, yo no sé cuándo tendré tiempo, pero bueno, tengo la documentación del caso de Valencia y tal, y como uno de los promotores de la de Valencia, que era un capellán, que era un natural del Puerto de la Cruz, que era capellán de la Ermita de la Candelaria, futura parroquia de la Candelaria de Valencia, eh, eh, que estaban conectados con los personajes que curiosamente un día Díaz Flores, que fue de los promotores y que después, curiosamente, un sobrino fue ministro de PAE, Pedro Díaz Flores. O sea, es curiosísimo las vinculaciones de todas estas familias, ¿no? Pues estaban conectados. Eh, yo pienso que el planteamiento de Bolívar con el decreto guerra-muerte, claro, en Venezuela había muchísimos canarios, había peninsulares, pero muchos más canarios que peninsulares, eso ya cualquiera de las crónicas de la época lo decía, pero eran enormes y estaban vinculados a toda la sociedad venezolana, desde miembros de la élite hasta las clases bajas. Entonces, Bolívar se equivocó porque creyendo atraer a los americanos, hizo ese decreto tan disparatado que estaba inspirado en Briceño, el llamado Diablo Briceño, que Sí, consideraba sí, que el los llamado Convenio de Cartagena. españoles y canarios, con tal con la vida, si no es, incluso siendo indiferentes, o sea, no metiéndose en nada, porque solo tenían la posibilidad de sobrevivir si eran independentistas y si no, no. Y sin embargo, a los venezolanos pueden ser ustedes los mayores traidores y hacer las mayores barbaridades que están perdonados por el hecho de nacer. Eso se equivocó y evidentemente la contrarrevolución que siguió a su segunda república, que no duró ni un año prácticamente, pues es una consecuencia de esa brutalidad con la cual ellos, pues, yo me encontré en sitios como Maracay o la cantidad enorme de canarios que fueron ajusticiados y fusilados allí simplemente por el hecho de ser canarios, que curiosamente muchos descendientes de ellos después jugaron papeles importantes, algunos fueron incluso gobernadores de Aragua, descendientes de estos canarios que fueron fusilados, y lo Durante la mismo época todos los que republicana. capaz. Sí, sí. Todos los que, sí, porque Aragua además como Estado federal, eso solo en la época republicana. Eh, y después todos los que murieron en La Guaira cuando no pudieron embarcarse para huir al exilio. O sea, fue una brutalidad que creó tales tensiones y tales conflictos que originó. Yo siempre publiqué en el libro que hice sobre la guerra a muerte un documento muy significativo de un asalariado, un canario que entonces vivía dedicado a criar ganado, pero que fue mayordomo del Marqués del Toro, de aquel que fue general en jefe del ejército, que después trató de cambiar de chaqueta e incluso hacerse realista. Pues, bueno, eso es otra historia, pero después fue gobernador en la Gran Colombia, llegó a ser gobernador de Venezuela. Pues en ese relato se demuestra claramente que Monteverde no, porque a él le debían los salarios y no se los pagaban los salarios como mayordomo de la hacienda que tenía de San Bernardo, que lleva el nombre del fundador, el gran canario fundador el primer marqués del Toro, Bernardo Rodríguez del Toro, pues no le pagaba los salarios y él decía que no, eso es una mentira, porque allí en el gobierno de Monteverde a todos los criollos los pasaba por la piedra y él demostró, estando en plena independencia, como era cuando él hizo ese proceso judicial, que todos los grandes oligarcas no fueron matados por Monteverde, sino fueron hechos en la época de Boves. Con lo cual los odios
encarnizados de la Primera República se traduje, de la Segunda República se trasladaron después en Boves, por lo cual demuestra claramente que a pesar de todas las críticas que le decían a Monteverde, como dejó muy claro uno que no era precisamente su amigo, que era el padre de un dirigente independentista cubano, que era el dominicano Heredia, que se le puede criticar a Monteverde todo lo que quiera, que hizo detenciones irregulares o lo que sea, pero no mató a nadie, cosa que no puede decir Bolívar y por supuesto, evidentemente, con posterioridad Boves o Morillo, ¿no? O sea que en ese sentido es importante todo esto porque además cuando, eh, cuando, cuando en los años 30 se promueve la migración de canarios y muchísimos canarios van a Venezuela en los años 30 y 40 y 50 y estalla la guerra federal, vuelve de nuevo a plantearse el problema de los canarios. Y entonces, por eso decía Firmin Toro, los canarios son los culpables de todo porque, etcétera. Y entonces viene la intervención del gobierno español que no tenía relaciones, que estaba prohibido en aquellos momentos emigrar, etcétera. Y entonces se hace el famoso trasvase en 1859 de Canarios a la República Dominicana que acababa de volver de nuevo estaba Sí, promoviéndose una, la anexión española. sí, bajo Isabel Y II. Sí. eso, y claro, cuando tú ves que encima está personajes como Falcón, hijo de dominicano, de origen canario, y casado y su hermana casada con Ezequiel Zamora, nieto de Reño, y otro de las mitologías que se ha creado diciendo mentiras sobre todo esto, y pariente de Juan Francisco de León, que cambió el apellido. O sea, vemos cómo vuelve de nuevo a plantearse en plena guerra federal el tema de la cuestión canaria, como la espita acusadora en la guerra de independencia y en la guerra y en la guerra federal y por qué juegan un papel tan central en ese proceso, ¿no? Y es curioso porque además el vencedor de todo esto, que es Guzmán Blanco, su abuelo, Bernardo Blanco Esticla, nació en el Puerto de la Cruz, se casó con una aristócrata, una Jerez de Aristiquieta, y curiosamente ellos salieron huyendo y están enterrados en Santa Cruz de Tenerife, eh, y con ellos estuvo Carlota, la madre de Guzmán Blanco, con lo cual vuelve de nuevo a plantearse y él vuelve de nuevo a promover la migración masiva de canarios en la época de los auges cafetaleros con Guzmán Blanco. Por eso digo que es un tema central para entender muchos de estos procesos, eh, ese papel con todas las contradicciones de los canarios en la sociedad venezolana. Sobre la presencia de canarios en la independencia o secesión venezolana, don Manuel, el historiador británico John Lynch sentencia lo siguiente, si quieres se lo cito con su permiso. Para la Sí, sí, sí. historiografía, para la historiografía tradicional, el verdadero crimen de la contrarrevolución venezolana es que fue liderizada por canarios, gente de rango bajo y que fue dirigida contra los criollos que componían la élite. ¿Qué opina al respecto sobre estas palabras de John Lynch, don Manuel? Bueno, es una reflexión que él hace justamente después de haber escrito, ignorándolo, en su famoso libro sobre las revoluciones. Yo conocí personalmente y hablé mucho con John Lynch, su famoso libro de la rebelión de la independencia, ¿no? De ese famoso libro que ha sido reeditado muchas veces. Y por eso él en su libro casi póstumo sobre Bolívar cambia muchos de esos planteamientos que había hecho con anterioridad, ¿no? Y evidentemente él estaba diciendo los prejuicios, porque hay que tener en cuenta que incluso el propio Heredia en en sus famosas memorias dice textualmente José Francisco de Heredia, que después murió como magistrado de la Audiencia de México, llegó a decir, dice, Canario, Safio y Cerril, como es conocido vulgarmente sus paisanos, sinónimo de la barbarie, la ignorancia y la rusticidad. Así definió a los canarios y esa consideración de blancos de orilla, como decía también otro enemigo, otro crítico, otro realista crítico con los canarios, que Juan Manuel Cajigal en su memoria dice, esos africanos, llamándolos peyorativamente y tal.
Dice, como decía una cosa la Gaceta de Caracas, que de vendedores ¿cómo se llamaba? Esto que uno de los tópicos de los canarios era los que criaban el maíz sin brotar, ¿no? La maloja. Dice que de malojeros llegaron a coroneles criticando, o sea, esos odios y claro, eso demuestra la enorme conexión que en la sociedad venezolana, de todos los estratos sociales, desde los más bajos a las élites, están los canarios jugando un papel tan importante, cosa que no se dio en Cuba, porque en Cuba los canarios de la élite eran muy pocos, sin embargo en Venezuela había muchos canarios de la élite y a la vez muchos canarios, obviamente la gran mayoría eran campesinos y que jugaron un papel importante en la contrarrevolución, porque al fin y al cabo la guerra de independencia no fue solo una guerra de secesión, sino fue una guerra social. Y no podemos entender la sociedad sin ese papel de la sociedad que explica que fuera además en una época que el arco era más importante o la lanza más importante que la bayoneta para matar, muriera un tercio de la población venezolana y con lo cual quiere decir que fue una guerra social, una guerra, digamos, de una violencia inusitada en el conjunto de la sociedad venezolana. Sí, bueno, y una prueba y un ejemplo de eso, ¿no? Es la vida de Francisco Tomás Morales, ¿no? Que desde ser un comerciante de pescado, como hemos hablado en este podcast, pues llegó a ser después capitán general de Venezuela y capitán general de Canarias, que usted detrás de cámara me estaba diciendo unos datos muy buenos, ¿no? Sobre Francisco Tomás Morales en Canarias, don Manuel. Sí, Francisco Tomás Morales fue capitán general de Canarias y como dije antes, tuvo una labor, digamos, muy defensora de los liberales, curiosamente, canarios, para evitar la represión, pero además se simbolizó como capitán general porque de su propio peculio construyó una fuente para llevar el agua, que era uno de los problemas que ha habido y siempre habrá en Canarias, ¿no? Que es la fuente que lleva su nombre todavía hoy, fue la fuente de Morales, que se conserva. No funciona ya como fuente, lógicamente, pero sí está como obra arquitectónica frente al antiguo hospital de ancianos que hoy es el Museo de la Naturaleza y la Arqueología. Antes era la del hombre, después cambiaron la arqueología por eso de que el hombre, bueno, toda la cuestión feminista. Y como el gobierno español, Fernando VII, le debía tanto dinero de sueldos en Venezuela y en Canarias, pues él lo reclamó y finalmente se los pagó en tierras montuosas, curiosamente, entre ellas en Benigos, en La Brotada, unas 200 fanegadas de tierra y 300 fanegadas de tierra en los Altos de Moya, en lo que se llamó el famoso Monte Dorama, donde él además va a construir su hacienda, que le da el nombre de San Fernando, curiosamente, obviamente por el rey Fernando, en pleno periodo después de la caída del régimen liberal, y allí hizo su hacienda, hizo una capilla, y aunque él murió en Las Palmas, ordenó que fuera enterrado en esa hacienda, en esas capillas y en esa capilla de la hacienda que hoy se llama y se sigue llamando San Fernando, pues está enterrado este famoso personaje que era una persona de origen muy humilde, analfabeto, de hecho aprendió a leer y escribir en Venezuela. Él era salinero del Carrizal de Agüime. El Carrizal es una zona que está hoy entre Ingenio y Agüime, pero en aquel momento Ingenio no existía como localidad, hoy es un municipio de Gran Canaria, y él nació allí en ese Carrizal de Agüime y emigró como tantos canarios a buscarse la vida en Venezuela, pero evidentemente es un personaje importante en la historia de Venezuela y en la historia de Canarias, como este personaje singular, sin duda, el último capitán general de Venezuela, que fue Francisco Tomás Morales. Curiosamente también su hija y su lugarteniente, que era un peninsular con el cual se casó su hija, Ruperto Delgado, vivió con él allí y también murieron en Gran Canaria los dos. Su Sí, hija y su yerno, Ruperto Delgado. así es, don Manuel. Y bueno, en este libro que acabamos de hablar el día de hoy está
su expediente personal, entre otras documentación, ¿no? En este libro, Entre la insurgencia y la fidelidad, textos canarios sobre la independencia venezolana, que es la mejor forma, como hemos dicho, de estudiar esta guerra tan brutal que se vivió a principios del siglo XIX en el territorio venezolano. Así que bueno, ahora sí, don Manuel, estamos llegando al final de este podcast. De verdad que ha sido un honor hablar, como siempre, de estos temas históricos que nos unen de un lado y del otro del charco. Y bueno, las cámaras son todas suyas para despedirse de nuestro público. Nada, agradecerte que siempre me llames para de vez en cuando hablar cosas de la historia de ambos lados del Atlántico, no solo de Venezuela, sino también de otros temas y pero y por eso te lo agradezco y en definitiva pues hemos tratado de ofrecer a través de los testimonios de los canarios lo que fue esa guerra de independencia de Venezuela. Muchas gracias. Bueno, para nosotros es un honor porque usted, don Manuel, es uno de los historiadores de cabecera aquí en Venezuela Provincial que siempre estamos recomendando. Recordamos también a nuestro público que si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. No dejen de leer nuestros artículos de investigación histórica que publicamos tanto en Instagram como en Facebook de Venezuela Provincial. Si quieren apoyarnos en este proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial, con tan solo 1 euro, don Manuel, lo que puede costar, no sé, una lata de refresco en un supermercado, pues ya nos están ayudando en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomé Lizán, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curvuelo, Mario Pérez y la miembro de nuestro canal de YouTube, África del Valle, que también por ahí nos pueden apoyar haciéndose miembros de nuestro canal de YouTube. No dejen de suscribirse al canal de YouTube de Venezuela Provincial y darle a la campanita para que estén siempre informados del material que estamos subiendo en YouTube. Así que bueno, don Manuel, le mando un fuerte abrazo hasta la hermosa isla de Venezuela, perdón, de Tenerife, y hasta la próxima oportunidad. Y bueno, pues muchas gracias.